En 1974 se descubrió la tumba del gran emperador chino Qin Shi Huang, en una oquedad bajo tierra. El emperador estaba acompañado por más de 8.000 figuras de terracota, guerreros pétreos que protegían el túmulo. Pero algo muy extraño también se escondía en la tumba milenaria, una extraña sustancia imposible de fabricar hoy en día y con unas capacidades tecnológicas cercanas a la magia. La sustancia fue llamada Púrpura Han y tenía la capacidad de cambiar de dimensión, un hecho que hasta ahora la ciencia moderna solo había teorizado. ¿De dónde vino el conocimiento para crear esta misteriosa sustancia? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Yo siempre he considerado al tiempo como una misteriosa entidad que se encargaba de ocultar los mayores secretos de la humanidad. Estos secretos deben encontrarse en el interior de la Tierra, porque las entrañas de nuestro mundo aún guardan objetos que, solo encontrándolos, deberían replantear todo lo que se conoce de la historia antigua de la esencia humana. Estos objetos son más comúnmente conocidos como los OPARTs, objetos fuera del tiempo, porque no se pueden explicar para la época de la cual fueron encontrados. Hay muchísimos de estos objetos que nos hablan de esa otra historia, de una civilización antigua que tenía conocimientos mucho más avanzados o incluso que nos parecerían imposibles que los conocimientos de nuestra era moderna. Hoy os voy a hablar de uno de estos objetos que cuando lo descubrieron los científicos se quedaron con la boca abierta, porque tenía la particularidad de que podía cambiar de dimensión. Aparte de este misterio, lo que me gustaría que reflexionarais en este programa es el por qué en la antigüedad, hace más de 2800 años, se tenía un conocimiento que supera hoy en día nuestra tecnología moderna. Porque el cambio de dimensionalidad es algo teórico que solo se había encontrado en esta sustancia de hace más de 2800 años. Veréis, este misterio comienza en 1974. Varios agricultores de la localidad de Shanxi, en China, encontraron una pequeña obertura en el suelo. Esta pequeña oquedad les llevó a un lugar extraño, muerto por el paso del tiempo. Lo que vieron los humildes agricultores, les heló la sangre. Más de 8.000 figuras humanoides de pie fueron despertadas en esa pequeña oquedad. Estas figuras se trataban de los míticos guerreros de terracota, más conocidos como los guerreros de Xi'an, guardianes de la milenaria tumba del gran emperador Qin Shi Huang. Las enigmáticas figuras, reposaban en silencio desde hace más de 2800 años, concretamente desde el siglo III a.C. A partir del día de su descubrimiento, como muchos sabréis, el lugar se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Pero más allá de encontrar estas 8.000 figuras tan inquietantes, claro que sí, hallaron algo extremadamente extraño. El lugar subterráneo estaba protegido por numerosas trampas, entre ellas numerosas ballestas automáticas. Según la arqueología, el emperador quería proteger las joyas y toda su fortuna, que a su vez estaba enterrada junto a esos 8.000 guerreros de terracota. Pero hay algunos, que son los que piensan, que lo que de verdad estaba protegiendo este emperador no era su fortuna, sino la misteriosa sustancia que más tarde sería conocida como la Púrpura Han. Las estatuas de terracota estaban recubiertas por un extraño y misterioso líquido. Este líquido había permanecido en los guerreros de terracota, impregnado,
más de 2800 años, resistiendo el paso del tiempo. Pero cuando fue abierta la galería subterránea, el contacto con el aire empezó a destruir esta sustancia impregnada. Los descubridores de la sustancia la describían como la sustancia más bella del mundo. Era como un púrpura magnético, que al contemplarlo, la mirada se perdía en su profundidad. Antes de que fuera destruido, de que se volatilizase esa sustancia, varios científicos conservaron unas pequeñas muestras en varios recipientes para poder estudiar y determinar la composición de esta enigmática sustancia. Más tarde, en laboratorio, la sustancia fue llamada púrpura Han, y su estudio dejó sorprendidos a los científicos porque era tan especial que podría considerarse una maravilla tecnológica por sus propiedades. Y recordemos, es una sustancia de más de 2800 años. La púrpura Han era de las sustancias más antiguas del mundo que se habían encontrado y que no estaba hecha ni de animales ni de plantas, es decir, era una sustancia totalmente artificial, la primera sustancia artificial encontrada en la antigüedad. La composición también era bastante extraña. Se basaba en silicato de cobre y bario. Sin embargo, el hombre moderno aún no ha podido fabricarla. La fórmula obtenida la tenéis en pantalla y su estudio se ha certificado de que se necesitaban más de 1000 grados centígrados para poder crear esta sustancia. Hubo una revista llamada Journal of Archaeology Science que proponía que la extraña sustancia podía ser un subproducto inquietante del común vidrio, ya que el vidrio también tiene en su composición bario y silicato. A pesar de la investigación, no se pudo determinar su composición exacta, ni tampoco se pudo fabricar de nuevo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos con esta misteriosa sustancia? ¿De dónde ha salido y cómo se ha podido hacer? Hubo un físico llamado Marcelo Jaime, que es un físico experimental que trabaja en el laboratorio magnético de las instalaciones de campo de pulso en Los Álamos, Nuevo México, que junto a otros físicos de Tokio descubrieron que la púrpura Han tenía la particularidad de cambiar de dimensión. Colocaron en la sustancia el imán más potente del mundo, un imán que se encuentra en el Laboratorio Nacional de los Altos Campos Magnéticos situado en Florida. A su vez, redujeron su temperatura hasta el cero absoluto, menos 273 grados aproximadamente. Y esto lo hicieron para cesar el movimiento de sus moléculas, de sus partículas, y así poder comprobar sus partículas subatómicas. En ese instante, las ondas magnéticas individuales de estas partículas subatómicas hicieron cosas extrañas, como por ejemplo saltar a la segunda dimensión. Y esto obviamente lo que hizo fue asombrar a los científicos, porque ese fenómeno era totalmente teórico hasta la fecha, y pudieron comprobar que existía una sustancia de más de 2800 años que podía hacer aquello que no había podido conseguir la ciencia moderna. Entonces, ¿qué clase de conocimientos tenían los antiguos? Jan Fisher es un profesor de física aplicada en la Universidad de Stanford y comentaba que la baja dimensionalidad puede ser el ingrediente clave para encontrar teorías exóticas que muestren fenómenos desconocidos para la ciencia. También hay que decir que es muy llamativo que esta sustancia, la púrpura Han, no haya sido encontrada en ningún otro lugar. De hecho, la sustancia hoy en día es una sustancia única, y esto nos lleva a preguntarnos cómo podrían haberla fabricado, y también quiénes la fabricaron, puesto que la sustancia tiene propiedades cercanas a la alta tecnología. Se ha especulado que esta sustancia podría utilizarse como superconductor, y el superconductor es algo que están como locos los científicos, los oficiales, para encontrarla, ya que el superconductor sería el elemento que podría hacer levitar a los coches y hacerlos mucho más veloces. De esto hablaba Michio Kaku en varios de sus libros.
Y nada, este es el misterio. La verdad es que es muy inquietante encontrar esta clase de objetos bajo tierra. Y como bien hemos empezado al principio de este programa, ¿qué otros objetos están aguardando en silencio en las entrañas de nuestro mundo, esperando a que los descubramos? Hay quienes dicen que esta púrpura Han proviene de una civilización anterior a la China, una civilización incluso anterior al propio ser humano. Pero otros alegan que aquellos dioses que bajaron de las estrellas le dieron el conocimiento al hombre, le dieron esta sustancia. Porque yo no me creo que esta sustancia, que tiene la particularidad de cambiar de dimensión, simplemente sea con fines decorativos. Y como siempre digo, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os voy a traer un libro muy polémico, pero súper recomendado. Oparts, escrito por Juan José Sánchez Oros y Chris Aubeck. Digo que este libro es súper polémico porque no nos habla de Oparts como muchos otros libros de Oparts, porque hay muchos libros de Oparts, sino que intenta desmontar todos los Oparts, buscar la explicación ultra escéptica de muchos de ellos. ¿Por qué os recomiendo esta clase de libros? Porque hay que ver los dos lados de la misma moneda. Los Oparts pueden tener un elemento imposible de explicar, pero no en todos los casos. Hay casos que pueden ser fraude, hay casos que pueden tener una explicación, o casos como el misterio que acabamos de comentar, que aparece también en este libro, el de la púrpura Han, que simplemente están ahí y podrían... no tienen explicación aparente. Hay una cosa mala de este libro que a mí no me ha gustado nada, y ha sido que muchas veces se empeñan con la visión ultra escéptica y dicen, que muestran pruebas que tampoco son tan pruebas. Es decir, por ejemplo, aquí nos hablan de un Opart que dice que simplemente es imposible porque la ciencia no puede datarlo según la procedencia antigua del objeto. Es decir, como el objeto no puede estar en la antigüedad, es un fraude. De eso sale en este libro, y eso es algo que no me ha gustado. Pero en fin, recomiendo esta lectura porque nos puede hacer reflexionar y pensar sobre algunos objetos fuera del tiempo que a lo mejor sí que tienen explicación. Y nada, os dejo la editorial, que se llama Planeta Luciérnaga. Y nada, con esto aquí acabamos por hoy, y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.